Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo, algunas guías, las analizo, las resumo y se las presento a ustedes. Y el día de hoy me gustaría platicar sobre estos nuevos datos que han aparecido recientemente sobre el riesgo del desarrollo de diabetes en los pacientes con la utilización de estatinas. Y es que pues las estatinas son un medicamento de cajón en la consulta, ¿no? Son la base de la prevención cardiovascular moderna. Y veas por donde lo veas, los resultados en los estudios y los datos que se han obtenido en el transcurso de los años son bastante tangibles, ¿no? Tienen un beneficio súper importante para evitar eh, problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infartos, mortalidad, ¿no? La verdad es que los datos están ahí, son tangibles, son reales. El beneficio que tenemos con las estatinas es impresionante. Sin embargo, se ha encontrado una asociación con un ligero aumento en el riesgo de diabetes de nueva aparición. Entonces, la verdadera pregunta es qué tan real es esa sombra, qué tan real o si es un mito la aparición de diabetes en el uso con estos medicamentos, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra decisión o cómo debería impactar nuestra decisión frente a un beneficio cardiovascular que es, digo, francamente masivo? ¿No? Por un lado, una intervención salvavidas que previene eventos catastróficos, porque pues hablando a nivel cardiovascular puede evitar eventos catastróficos, y por el otro, pues el posible desarrollo de una enfermedad que sabemos que es una enfermedad, un problema muy importante a nivel mundial. Más o menos el 10% de los adultos a nivel mundial padece de esta situación de diabetes mellitus. Entonces, este estudio que quiero revisar con ustedes trata de abordar esa pregunta. ¿Diabetes por estatina es un mito, es realidad? ¿Realmente tenemos que preocuparnos en los pacientes que estamos utilizando estatinas? Entonces, la verdad es que la enfermedad cardiovascular aterosclerótico sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad a nivel mundial y sabemos y está, como les comento, bien establecido que las estatinas disminuyen el riesgo de estas complicaciones, ¿no? Sin embargo, si bien en términos generales las estatinas tienen un perfil de seguridad bastante favorable, han salido y han aparecido estudios con datos que nos ponen a pensar, ¿no? Que le ponen un pequeño asterisco a la utilización de estos medicamentos y quizás un poquito de temor en los efectos que pudiera tener a nivel de la glucosa. Y de hecho, tengo un estudio, tengo una plática hace prácticamente un año, en donde hablo sobre el estudio Lodestar, que es un ensayo multicéntrico, abierto, aleatorizado, en donde participaban pacientes con enfermedad de arterias coronarias. Este estaba localizado en Corea del Sur, se realizó en Corea del Sur, y evaluaba la no inferioridad de un enfoque alternativo. El enfoque alternativo era comenzar con una estatina de menor intensidad y ajustarla de acuerdo a las dosis necesarias para lograr un objetivo específico de LDL. En términos generales, los objetivos principales mostraron una eficacia comparable entre rosuvastatina y atorvastatina. O sea, no había una diferencia realmente importante en todas las causas de muerte, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, etc. Pero en cuanto a la seguridad y efectos secundarios, lo que encontraron esos autores es que los pacientes del grupo de rosuvastatina tenían significativamente más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus de nueva aparición. Y en los datos nos comentan que los pacientes con utilización de rosuvastatina tenían un incremento del 7.1% versus el 5.5% de atorvastatina. Esto nos daba una P significativa, 0.04, es decir, estadísticamente significativo. Entonces, así como estos estudios, como este que les estoy presentando, hay muchos más que nos están hablando sobre esta posibilidad en los pacientes. Entonces, de aquí viene este estudio, se denominó efectos del tratamiento con estatinas en el diagnóstico de diabetes de reciente aparición y empeoramiento de la glucemia en ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y a gran escala, un metaanálisis de datos individuales de participantes. Se publicó en el Lancet Diabetes Endocrinology en mayo del 2024, la verdad es que es bastante reciente, pero pues este estudio, para salir de la anécdota, de la opinión, de la experiencia de los médicos, este metaanálisis es gigantesco. Y tomaron a los pacientes o los participantes, los tomaron de algo que se llama Cholesterol Treatment Trials o CTT, que es la que les pongo la parte de ahí. Este es un grupo internacional de investigadores que desde 1994 reúne y analiza datos de grandes ensayos clínicos sobre tratamientos para reducir el colesterol y especialmente con la utilización de estatinas. Estamos hablando de 23 ensayos aleatorizados y casi 175,000 pacientes
en esta base de datos, en esta corte de pacientes. O sea, es una cantidad muy importante de pacientes con datos bastante relevantes para poder hacer este tipo de análisis. Entonces vamos a tratar de desmenuzar estos datos para entender qué significa de verdad para el paciente que vemos en la consulta, que nos enfrentamos con el paciente en la consulta, qué es lo que tenemos que hacer y qué actitud tomar frente a esta situación. Entonces, metaanálisis de datos individuales, de ensayos aleatorizados controlados, ya les comenté, de 23 estudios. Todos los pacientes o todos los participantes eran de ensayos aleatorizados, controlados, doble ciegos sobre el tratamiento con estatinos con una duración de al menos 2 años y con al menos 1,000 participantes que fueran elegibles para su inclusión en este metaanálisis. Entonces, el diseño del estudio es lo que les acabo de comentar, pero metaanálisis de datos individuales. ¿Qué significa eso de los datos individuales? Lo que significa es que los investigadores no se quedaron con los promedios de cada estudio. Es decir, ya vieron que son 23 estudios, no se quedaron con los resultados y los promedios de los resultados, sino que pidieron los datos de cada paciente que participó en 23 ensayos clínicos que están incluidos en el CTT. Y así pudieron analizar con mucho más detalles quiénes desarrollaron diabetes, cuándo desarrollaron diabetes, qué condiciones tenían los pacientes cuando desarrollaron diabetes. Entonces, la verdad es que pues, es una tarea titánica, ¿no? De todos los pacientes. Estamos hablando de 175,000 pacientes de los 23 ensayos clínicos que incluyen esta base de datos para poder analizar estos resultados. Entonces, ¿qué estudios incluyeron? Solo aceptaban ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, con al menos 1,000 pacientes y mínimo 2 años de seguimiento. Y lo más importante, que la única diferencia entre los grupos fuera el uso de estatinas, ya sea contra placebo, o sea, estatinas versus placebo, o entre dosis altas de estatina versus dosis baja. ¿Qué datos analizaron? Pidieron toda la información relacionada con diabetes y diagnósticos nuevos, medicamentos específicos para diabetes, niveles de glucosa, niveles de hemoglobina glucosilada, complicaciones como cetoacidosis o hiperglucemia, y también algunas otras variables como peso, comorbilidades, niveles de lípidos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las definiciones claves, pues ellos tenían definiciones claves. Diabetes basal era que el paciente tuviera un diagnóstico previo, que utilizara medicamentos para su diabetes, que tuviera glucosas por arriba de 126, hemoglobinas glucosiladas iguales o por arriba de 6.5. Nueva diabetes es que presentara un evento adverso, inicio de tratamiento, 2 o más glucemias elevadas o hemoglobinas glucosiladas iguales o por arriba de 6.5 durante el seguimiento. Empeoramiento glucémico era que presentaran un aumento de hemoglobina glucosilada igual o por arriba de 0.5% con complicaciones de la enfermedad o intensificación, o sea que hubiera necesitado el paciente durante el análisis la intensificación del tratamiento. El análisis estadístico utilizará un modelo de intención de tratar, cálculo de razones de riesgo, también como pueden ver en los artículos lo que reportan como RR, mediante log rank y metaanálisis ponderado por varianza. Y creo que ya he hablado un poco acerca de los análisis estadísticos específicamente de estos dos en algunas otras pláticas, pero pues son métodos estadísticos o herramientas estadísticas muy sólidas. O sea, comparan tasas de eventos entre grupos con y sin estatinas, por ejemplo. O sea, ¿qué significa el modelo de intención de tratar y cómo se calculan las razones de riesgo? A ver, la intención a tratar significa que los investigadores analizaron a los pacientes según el grupo al que fueron asignados al inicio. O sea, el paciente era aleatorizado a estatinas o a placebo, o a estatinas de alta densidad o a estatinas de baja densidad. Y el análisis de esos pacientes se hacían en esos grupos, independientemente de qué era lo que pasaba con el paciente. Por ejemplo, si un paciente era asignado al grupo de estatinas, pero no se las tomó, o las suspendió, o cambió de medicamento, igual se analizan como parte del grupo de las estatinas. ¿Por qué? Porque así se mantiene la aleatorización y se evitan los sesgos. Porque si empiezan a quitar pacientes, o sea, este paciente inició estatina pero no la suspendió, ok, quítalo. Este paciente empezó estatina pero lo cambió, ok, quítalo. Este paciente inició estatina pero aumentó la dosis, quítalo. Entonces, esto generaría un sesgo en el análisis de los resultados. Entonces, es la forma como que más honesta de reflejar lo que pues, pasaría en la vida real. O sea, si aplicamos ese tratamiento a una población, eso es lo que generalmente sucedería. Y en cuanto a las razones de riesgo, el RR, esta técnica de long rank, o sea, compara el número de eventos, o sea, en este caso, nuevos diagnósticos de diabetes que ocurrieron en cada uno de los grupos. Y luego sumaron esos resultados de todos los estudios incluidos y los ponderaron por varianza, es decir, les dieron más peso a los estudios más precisos o con más pacientes. Porque como ustedes saben,
No todos los ensayos aleatorizados tienen la misma, o sea, no todos tienen como la misma forma en que los realizaron. Unos tendrán mucho más, serán mucho más precisos, serán tendrán más peso los estudios por el tipo de pacientes, el número de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces se les da más importancia a los estudios que están mejor realizados, por decirlo así, ¿no? Entonces, la RR nos dice cuántas veces más o cuántas veces menos es que ocurra un evento en el grupo como estatinas comparado con el grupo control. Por ejemplo, una RR de 1.10 significa que hay un 10% más de riesgo en el grupo de estatinas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en los resultados. Nos lo van a reportar como RR. Y también hicieron análisis por subgrupos, por edad, por sexo, glucosa basal, tipo de estatina, intensidad de la estatina, entre otros, ¿no? Y también hicieron un análisis post-hoc para ver si el riesgo cambiaba según los niveles de glucosa o la hemoglobina glucosilada al inicio. Y también calcularon el riesgo absoluto de desarrollar diabetes, pues según el perfil de cada paciente, ¿no? Incluso analizaron si el peso cambiaba con las estatinas y para ver si eso también tenía o influía en el riesgo de diabetes. Entonces, son todas las herramientas estadísticas que se utilizan, número uno, para obtener los datos más reales a lo que puede llegar a suceder y tratar de evitar los sesgos lo mejor que sea posible. Ahora sí, vamos a los resultados. Se analizaron datos individuales entonces de 19 ensayos clínicos doble ciego con estatina versus placebo, un total de 123.940 pacientes con un seguimiento mediano de 4.3 años. Se incluyeron 4 ensayos que compararon estatinas de mayor versus estatinas de menor intensidad. De estos fueron 30.724 pacientes con un seguimiento mediano de 4.9 años. Y el 20% de estos participantes tenían diabetes al inicio del estudio. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados? Aquí viene lo interesante. Los resultados confirman la sospecha, pero con una precisión que es abrumadora. En los ensayos que compararon estatinas contra placebo, la terapia de intensidad baja o moderada se asoció con un aumento proporcional del 10%, con el 10% en la incidencia de diabetes de nueva aparición, con una RR de 1.10. O sea, este RR de 1.10 significa un incremento del 10%, ¿no? Eso es lo que significa la RR de 1.10. Entonces, un valor nada despreciable. La incidencia anual fue de 1.3 con estatinas versus 1.2 con placebo, con un exceso absoluto anual de 0.12. ¿Y qué pasa cuando subimos la intensidad del tratamiento? Es decir, cuando damos una estatina de alta intensidad, sobre todo, o sea, por ejemplo, en aquellos pacientes para prevención secundaria, o sea, que ya tuvieron algún infarto, algún evento cardiovascular, y entonces tenemos que dar de cajón una estatina de alta intensidad, pues tiene un efecto pronunciado y muestra una clara relación con la dosis, ¿no? Un incremento relativo, o sea, la terapia con estatinas de alta intensidad se asoció con un aumento proporcional del 36% en el riesgo, es decir, un RR de 1.36. La verdad, es el tipo de datos que podría pensar o que nos podría poner a dudar a cualquiera sobre la utilización de estatinas de alto riesgo. La incidencia anual fue de 4.8 con estatina versus 3.5% con placebo, con un exceso absoluto anual de 1.27. Entonces, la verdad es que suena apabullante los resultados o en los números que nos presentan en el artículo. O sea, suena muy grande. Pero tenemos que hacernos una pregunta que también es importante y que es vital, o sea, estamos llevando a los pacientes de una glucosa normal a una diabetes galopante, es decir, los pacientes tenían una glucosa normal y de pronto con el inicio de la estatina se disparó hacia las nubes la glucosa, o es algo mucho más sutil, o sea, ¿cuáles son los niveles de glucosa para acabar pronto? O sea, ¿cuál es la media de glucosa que elevan las estatinas y cuánto es la media que elevan de hemoglobina glucosilada? Porque la relevancia clínica de ese 36% pues va a depender enteramente de la magnitud del cambio metabólico que hay debajo, o sea, qué tanto afecta la glucosa y qué tanto la hemoglobina glucosilada. Y pues lo que encontraron es que estos aumentos en el diagnóstico son consistentes, con un desplazamiento increíblemente pequeño hacia arriba de la glucosa y hacia arriba de la hemoglobina glucosilada. El aumento con estatina de baja a moderada intensidad, el promedio de incremento de la glucosa fue de 0.76 miligramos. O sea, los pacientes a los que se le iniciaba estatinas de baja o moderada intensidad, en promedio subían 0.76 miligramos. Y de hemoglobina glucosilada subían 0.06%. O sea, todo este debate sobre el incremento de un 10% en las estatinas de baja a moderada intensidad y un 36%
en los pacientes con estatinas de alta intensidad, se reduce un cambio en la glucosa de 0.76 miligramos y una hemoglobina glucosilada incrementada de 0.6%. O sea que si nos ponemos a pensar, pues prácticamente es ruido de laboratorio. La verdad es que los incrementos en estos niveles son paupérrimos, son muy pequeños. Entonces, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos estos resultados? Porque para los de alta intensidad también el cambio fue prácticamente igual. Para las estatinas de alta intensidad, la glucosa se aumentó a 0.76 miligramos y la hemoglobina glucosilada sí fue un poquito más alta, pero fue de 0.08%. O sea, casi 1%. O sea, ni siquiera llegan a un 1% el incremento de la utilización de una estatina de alta intensidad. Entonces, pareciera contradictorio. O sea, estos resultados parecieran contradicción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se están presentando estos casos o mayor cantidad de pacientes diabéticos de nuevo diagnóstico? Pues esta contradicción la podríamos resolver cuando entendamos que esto es un efecto de umbral. O sea, los autores más o menos nos explican qué es lo que podría estar pasando. Un cambio poblacional mínimo, casi insignificante a nivel individual como estos valores, puede provocar que un aumento estadísticamente significativo de personas que ya estaban muy, muy cerca de la línea diagnóstica la puedan cruzar. Es decir, es como, o sea, sabemos que la línea de meta de un maratón está a 42 kilómetros. El fármaco no hace que todos corran mucho más rápido. O sea, no les da un impulso súper importante a todos los pacientes. El fármaco les da un pequeño empujón a los que ya estaban, por ejemplo, en el kilómetro 41.99. ¿No? Esa podría ser una analogía para explicar estos resultados. O sea, a los pacientes que ya estaban muy cercanos al diagnóstico de diabetes, les da ese pequeño impulso, porque la verdad es que la elevación en términos generales de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada son bajísimos. Pero bueno, la glucosa basal del paciente es por mucho el predictor más potente. Que esto reafirma lo que vengo diciendo. O sea, el dato es contundente, que aproximadamente el 62% de todos los nuevos casos de diabetes atribuidos a las estatinas ocurrieron en personas que al inicio del estudio ya estaban en el cuartil más alto de la glucosa. O sea, dicho de otro modo, 2 de cada 3 nuevos casos de diabetes por estatina ya eran prediabéticos. O sea, ya estaban a un pasito de cruzar el umbral de diagnóstico de diabetes. Entonces, el fármaco solo aceleró un diagnóstico que probablemente ya era inevitable, o sea, en términos generales y hablando de manera cruda y real. Y este mismo principio se observó en quienes ya tenían diabetes al inicio del estudio. Su control glucémico empeoró, pero la verdad es que muy ligeramente. Un aumento del 10% en el riesgo de empeoramiento con estatinas de baja a moderada intensidad y del 24% con alta intensidad. O sea, la verdad es que se incrementaron muy poquito. Entonces, los autores en su discusión nos platican acerca sobre cuál es el mecanismo, o sea, qué es lo que está pasando, por qué las estatinas pueden llegar a subir la glucosa. Siempre se ha especulado que podría ser por el ligero aumento de peso que a veces vemos como resultado en el inicio de las estatinas. Y el estudio aporta algo de luz sobre esto. Lo analizaron específicamente y aunque sí observaron un pequeño aumento de peso en los participantes sin diabetes que tomaban estatinas, se encontraron que subía más aproximadamente 0.3 kilogramos más que el grupo placebo. La verdad es que al final los autores concluyen que este cambio es demasiado pequeño para explicar la mayor parte del efecto. Sí pudiera llegar a contribuir, pero no se lo atribuyen exclusivamente a este incremento mínimo de peso que las estatinas pueden llegar a provocar. Entonces, no va por ahí el mecanismo de la alteración en la glucosa. Quizá pudiera ser un poco más complejo y probablemente intrínseco a las células beta del páncreas o a la sensibilidad de la insulina, más allá del peso, ¿no? Parece que el incremento de la glucosa que tienen estos pacientes es mucho más complejo, no se sabe a ciencia cierta, y eso es lo que nos comentan. Quizás sea un efecto muy intrínseco en las células beta o en la sensibilidad de la insulina, más el incremento de peso que pudieran llegar a generar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, en cuanto a las conclusiones de los autores, se las leo de manera textual. Las estatinas provocan un aumento moderado, dependiente de la dosis, en los nuevos diagnósticos de diabetes, lo cual concuerda con un ligero incremento de la glucemia. La mayoría de los nuevos diagnósticos de diabetes se producen en personas con marcadores glucémicos basales cercanos al umbral diagnóstico de la diabetes, que era lo que les estaba comentando.
Sin embargo, es importante destacar que cualquier efecto adverso teórico de las estatinas sobre el riesgo cardiovascular que pudiera derivarse de estos pequeños aumentos de la glucemia o de hecho de cualquier otro mecanismo, ya está contemplado en la reducción general del riesgo cardiovascular observada con tratamiento con estatinas en estos ensayos. Estos hallazgos deberían contribuir a la elaboración de guías clínicas sobre el manejo clínico de las personas que reciben tratamiento con estatinas. Entonces, pensando en la consulta, por ejemplo, y en mi paciente que voy a ver mañana, o el paciente que voy a ver pasado mañana, o el paciente próximo que voy a ver en la consulta. Por ejemplo, si vemos un paciente, 65 años, posinfartado, con una glucosa basal de 118, no se conocía diabético, con una glucosa basal de 118 y una hemoglobina glucosilada de 6.2%, o sea, un caso clásico, pues las guías me exigen dar atorvastatina de 80 miligramos, ¿no? Porque es una prevención secundaria en un paciente que tiene alteración de la glucosa, ¿no? Entonces, con estos datos debería dudar, con estos datos debería ponerme a pensar, no, mejor no le doy, a lo mejor me espero con las estatinas, a lo mejor le doy una dosis más baja de estatinas. A ver, ojo, entonces estoy eligiendo entre prevenirle un segundo infarto y causarle diabetes. Si conectamos todas las piezas del rompecabezas que nos están presentando en este estudio y las opiniones que nos están dando los autores, la conclusión es bastante clara y sobre todo tranquilizadora para los que vemos a este tipo de pacientes. Número uno, debemos ponernos a pensar sobre la magnitud de los eventos que comparamos. O sea, estamos comparando un segundo infarto que puede poner fin a la vida del paciente o dejarle una discapacidad importante o generarle un accidente cerebrovascular, o bueno, que desarrolle un accidente cerebrovascular o el desarrollo de diabetes. El beneficio absoluto de las estatinas en la reducción de estos eventos cardiovasculares mayores, muerte, infarto, accidente cerebrovascular, la verdad es que supera de forma aplastante el aumento en la incidencia absoluta de un diagnóstico de diabetes. La verdad no son eventos equivalentes. Uno es mucho más grave que el otro. Quizá para el paciente sea devastador recibir un diagnóstico de diabetes, pero la verdad es que el paciente tenga un infarto, que tenga un accidente cerebrovascular, pues es mucho más devastante. Entonces, para un diagnóstico de diabetes es el inicio de un manejo crónico, cuidados, medicamentos que se pueden controlar perfectamente, mientras que un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio, pues la verdad es que puede ser el final de una vida funcional, de una vida, pues, para terminar pronto, ¿no? Entonces, y pues también el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía, por un cambio tan minúsculo en la hemoglobina glucosilada como la presentan en este análisis, pues la verdad es que es una probabilidad insignificante. Entonces, el panorama queda mucho más claro. El balance es por mucho, pero por mucho más favorable el uso de las estatinas. Por lo que el impacto tendrá, ¿qué impacto tendrá finalmente entonces en la consulta? Las implicaciones son muy directas y la primera y más importante es pues no cambiar las indicaciones de las estatinas. Estos hallazgos paradójicamente refuerzan su uso según las guías, o sea, nos dan más confianza para prescribir. El modesto riesgo que ya se encontró y que se está demostrando en este estudio en el desarrollo de diabetes es real, o sea, no podemos tapar el ojo, no podemos tapar el sol con un dedo, pero el beneficio neto es tan grande a nivel cardiovascular que la verdad es que no deberíamos alterar nuestra decisión de prescribir de acuerdo a lo que venimos haciendo y lo que nos comentan las guías actuales. Y por último, y creo que este es el cambio de enfoque más valioso, quizá debamos ver la prescripción de una estatina como una oportunidad, ¿no? Obviamente, de que este paciente con riesgo cardiovascular, que casi siempre tiene un riesgo metabólico, porque generalmente van de la mano, o sea, si no se conocía diabético, pues la mayoría de ellos está a un pasito de ser diabético, o sea, tiene alteraciones metabólicas. Entonces, cuando iniciamos este fármaco es el momento perfecto para que nosotros podamos llegar a reforzar las estrategias de prevención de diabetes. En lugar de que el mensaje al paciente sea, oiga, cuidado, le voy a iniciar esta pastilla o este medicamento, pero le va a subir el azúcar. Quizá el mensaje sería, vamos a empezar este medicamento vital para su corazón y que va a prevenirle enfermedades de gravedad, y será el momento que redoblemos los esfuerzos para que el paciente siga una dieta, siga ejercicio, mejore el estado metabólico. Entonces, nos deja varias enseñanzas este artículo. Eh, Nos recuerda que
La medicina basada en evidencia no solo busca eficacia, sino también seguridad personalizada, pero que no todos los estudios, eh, o sea, sí provoca mayor incidencia, sí puede llegar a generar discreta elevación de los niveles de glucosa, pero el efecto del uso de las estatinas es apabullantemente mayor que el riesgo de diabetes, por lo que no tendremos que dejar de utilizar este tipo de medicamentos si obviamente están bien prescritos, si son pacientes con alto riesgo o que hay una prevención secundaria o tiene un riesgo muy incrementado de acuerdo al Framingham o la calculadora AJA, 10 años de riesgo cardiovascular, pues ese tipo de pacientes sin duda serán beneficiados de la utilización de estatinas, lejos de estar preocupados por el riesgo de desarrollo de diabetes. Entonces, pues nada, me pareció bastante interesante. Me pareció un complemento muy bueno para el estudio que subí hace más de un año. Creo que vino pues ese estudio y muchos otros vinieron a meter un poco de dudas al respecto, pero creo que este análisis y este metaanálisis, pues creo que viene a aclarar un poquito esta situación, estas dudas y este temor que podíamos llegar a presentar con la utilización de estatinas. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.